Bienvenidos sean al podcast sobre la obra literaria de La Celestina de Fernando de Rojas. Mi nombre es Valeria de Gante González y en este episodio hablaremos sobre el contexto histórico y literario en el que se escribió la obra. También hablaremos un poco sobre la vida y obra de Fernando de Rojas y analizaremos ligeramente la importancia y relevancia de La Celestina en la literatura. El día de hoy nos estarán acompañando invitados muy importantes como lo son Saida Alonso Zamora Peralta, Vanessa Maite Sánchez Vázquez, Miguel Ángel Nava Muñoz, César Iván Ramírez Cruz y Samuel Andrés Soto Camacho. Y una vez presentados nuestros invitados, podemos comenzar. En primer lugar, hablaremos sobre el contexto histórico y literario en el que se escribió La Celestina. El Renacimiento literario en España fue un periodo de gran importancia en la literatura española, ¿verdad? Así es. En el Renacimiento se produjo un gran avance en la literatura española gracias a la influencia italiana y clásica. La literatura se convirtió en un medio para expresar la realidad y las emociones humanas. Además, en este periodo se produjo una gran difusión de la literatura gracias a la invención de la imprenta, lo que permitió que las obras literarias se difundieran más fácilmente. Entrando al contexto histórico, La Celestina se escribió durante el reinado de los Reyes Católicos, cuyo matrimonio se celebró en 1469 y alcanzó hasta 1504, año de la muerte de Isabel la Católica, que ocupa la última fase del prerrenacimiento en España. También es el año en que Antonio de Nebrija publica la primera gramática del idioma castellano, que junto con la actividad docente del propio Nebrija en la Universidad de Salamanca, donde estudió Fernando de Rojas. Por otro lado, la unión de todas las áreas de la península ibérica, con la excepción de Portugal, en un solo reino y una sola religión, el cristiano, ocurre durante este tiempo. Claudio Sánchez Albornoz enfatiza la importancia de un viejo cristiano en una sociedad que se evita de los miembros de las otras dos religiones. Los judíos y musulmanes incluso alcanzan el rechazo frontal. Después de todo, los miembros de estas religiones del reino e Inquisición incluso perseguían a los sospechosos de la práctica de otras religiones hasta la muerte. Ahora pasemos a hablar un poco sobre la vida y obra de Fernando de Rojas, autor de La Celestina. ¿Podrían contarnos un poquito más sobre él? Por supuesto, Fernando de Rojas fue un escritor español del siglo XV, además de La Celestina fue su única obra. De hecho, se sabe muy poco sobre la vida de Rojas, aunque se cree que era abogado y que ejercía en Talavera de la Reina, y se sabe que nació en la Puebla de Monte Albán, España, aunque se desconoce el año, y que falleció en abril de 1541 en Talavera de la Reina, España. Lo más interesante de la obra de Rojas es que La Celestina fue escrita en un momento de gran cambio en la literatura española y es considerada una obra clave en la transición entre la literatura medieval y la literatura renacentista. Muchas gracias a los dos por su aportación. Ahora pasemos a hablar un poco más sobre la obra en sí. ¿Podrían decirnos algunos datos curiosos sobre La Celestina? Claro, La Celestina fue publicada en 1499 y se cree que Rojas la escribió en menos de un mes. Además, existen varias versiones de la obra. La primera de ellas consta de 16 actos y la segunda de 21 actos. Respecto al género literario, se le ha calificado como una obra de teatro, aunque también tiene elementos de novela y poesía. En cuanto al contexto histórico y social en el que se escribió la obra, se puede decir que se trata de una obra que refleja la sociedad de la época, en la que se aborda el amor, la muerte y la moral. Además, La Celestina fue una obra que desató mucha polémica en su época debido a su temática. La historia trata sobre amor y la pasión desenfrenada, y en su momento fue considerada como una obra inmoral y peligrosa.
Es interesante ver cómo la obra fue adaptándose a lo largo del tiempo para poder ser representada en público. En el siglo XVI se crearon versiones teatrales de la obra que suavizaron algunas de las escenas más explícitas. Además, la obra también tuvo un impacto significativo en la moda de la época. Muchas mujeres empezaron a vestirse como la protagonista de la obra, la Celestina o como Melibea, lo que generó cierta controversia en la sociedad. La Celestina también tuvo un impacto en la literatura y el teatro español. La obra fue de las primeras en utilizar el diálogo como recurso narrativo, y su influencia se puede ver en obras posteriores de autores como Lope de Vega y Calderón de la Barca. Pero más allá de su impacto en la literatura, La Celestina también tuvo un impacto social. La obra retrata la sociedad de la época con una crudeza y realismo que no se había visto antes en la literatura española. La obra muestra la corrupción, la avaricia y la hipocresía que caracterizaban a la sociedad española de la época. La Celestina narra la historia de dos jóvenes enamorados, Calisto y Melibea, que intentan estar juntos a pesar de la oposición de la familia de ella. Calisto acude a la alcahueta Celestina para que le ayude a conquistar a Melibea, pero las cosas se complican y terminan en tragedia. La obra es un ejemplo de la literatura de la época y se centra en temas como el amor, la muerte, la avaricia y la corrupción. La trama de la Celestina comienza cuando Calisto, un joven noble, se enamora perdidamente de Melibea, una hermosa doncella de la ciudad de Salamanca. A pesar de la oposición de la familia de ella, Calisto no se rinde y acude a la alcahueta de Celestina para que le ayude a conseguir los favores de Melibea. Celestina es una alcahueta astuta y manipuladora que se aprovecha de la situación para enriquecerse a costa de los enamorados. Sin embargo, las cosas se complican y la historia termina en una tragedia que conmocionó a la sociedad española del siglo XV. La obra es considerada un clásico de la literatura española y una crítica a la hipocresía y la corrupción de la época. La escritura de Fernando de Rojas es poética y emotiva, con un lenguaje rico en metáforas y simbolismos. La obra también tiene un gran valor histórico, ya que refleja la sociedad de la época, sus creencias y su moralidad. Pero, ¿qué hace que La Celestina sea una obra clásica de la literatura española? Su trama intensa y emocionante, su estilo literario y la crítica social que realiza la hacen una obra atemporal que sigue siendo relevante hoy en día. En resumen, La Celestina es una obra maestra que no puedes dejar de leer. Si eres un amante de la literatura, su trama intensa, su estilo literario y su crítica social hacen que esta obra sea una pieza fundamental de la literatura española y un ejemplo de cómo el arte puede reflejar y criticar la sociedad en la que se encuentra. Excelente. Ahora que sabemos un poquito más sobre la trama de esta maravillosa obra literaria, pero sin llegar a los spoilers, necesitamos saber un poco más sobre los personajes que encontraremos a lo largo de esta historia. Así que, ¿podrían hablarnos un poco más sobre ellos? Por supuesto, empezando con los personajes principales tenemos a Celestina. Es la protagonista de la obra. Aunque esta gira en torno al amor de Calisto y Melibea, Celestina se convirtió en el personaje central por su poderosa personalidad. Su motivación es el dinero, el éxito y la lujuria, y por ello, para la sociedad es un personaje disruptivo y subversivo. Es sumamente inteligente, pero también egoísta, falsa, desleal y codiciosa. De joven fue prostituta, adiestrada en ese mundo por la madre de Parmeno. Se presenta ya a edad avanzada y se dedica a concertar citas amorosas en secreto, oficio al que la posteridad dio su nombre. Ser Celestina es ser alcahueta cuando se trata de arreglar encuentros entre dos amantes. Es manipuladora y conocedora de la psicología de quienes la rodean. Pese a su gran sabiduría, su codicia es su debilidad y la condena a muerte, hecho que ejemplariza el castigo de la avaricia. Muere a manos del Sempronio y Parmeno, criados del castillo por no querer entregar un dinero. Calisto es un joven de alta sociedad quien lo único que le interesa es satisfacer sus deseos, sin tener en cuenta a nadie más. Es cínico y egoísta, pero el amor lo hechiza y lo convierte en un loco enamorado, trágico y antihéroe. Luego del primer encuentro con Melibea y ante el rechazo de esta, Calisto recurre a Celestina aconsejado por uno de sus criados. Se insinúan las relaciones ilícitas, y si bien eso es algo contrario a las costumbres españolas, también la práctica de estos amores fuera de la ley estaba profundamente arraigada en la lírica popular. Su egoísmo y su afán por conseguir el amor de Melibea hacen que cometa locuras que lo ponen en peligro. Se vale de sus criados y de Celestina para lograr sus deseos,
Al final de la obra, Calisto sufre un accidente que acaba con su vida. Cae por las escaleras mientras huye de la casa de Melibea. Melibea comienza siendo una joven oprimida por las obligaciones sociales que no le permiten aceptar el amor de Calisto. Sin embargo, pasa del rechazo a la entrega absoluta. Su motivación es mantener una imagen social, pero no hay verdadero pudor ni freno moral. Actúa aparentemente bajo el hechizo de Celestina, pero también puede ser que su amor sea más lujuria que otra cosa. Por eso, su pasión es más real y menos literaria que la de Calisto. Luego de la muerte de este, Melibea sufre una crisis emocional muy fuerte. Le confiesa a su padre el amorío de ambos y se suicida. Después a los personajes secundarios como Alicia y Pleberio. Son los padres de Melieva. Ella, más preocupada por mantener su posición social y seguir con las tradiciones, no se involucraba en el drama de su hija y no mantenía una relación estrecha. Es autoritaria. Le interesaba más mantener siempre atendido y a gusto a su marido. Pleberio es la encarnación del padre, sumamente ocupado en otros asuntos, pero que se ama profundamente a su hija. Se ocupaba de que a la familia no le faltase nada en plano económico. La pareja confiaba plenamente en Melieva, lo que la facilitaba a esta cumplir sus propios deseos sin tener que esforzarse por ocultar sus andanzas a sus padres, mientras que ellos le planificaban una boda con otro hombre de su misma clase, únicamente por intereses. Sempronio y Parmeno, ambos eran criados de Calisto, con diferencias marcadas entre ellos. Sempronio es agresivo, egoísta, codicioso, desleal, ambicioso y muestra menos afecto por su amo. En él se manifiesta la ruptura de los lazos feudales. Siervo, señor. Calisto contactara a Celestina, con quien se alió para planificar un encuentro entre su amo y Melieva, y sacar beneficios económicos. Es este dinero el que la bruja posteriormente se niega a compartir. En cambio, Parmeno se muestra al inicio de la obra como un criado leal, preocupado por mantener satisfecho y seguro a Calisto. Pero su personalidad débil le arrastró fácilmente al mundo de la avaricia, la mala intención y la lujuria, pues empezó a buscar una mejor condición económica y más placer sexual, luego de que Celestina le prometiera el amor de Areusa. Ambos criados asedian a Celestina, eventualmente pagan por ello. Mueren degollados en la plaza del pueblo por haber matado a la alcahueta. Pero también hay otros personajes secundarios como Tristán y Socia. Son fieles criados de Calisto luego de la muerte de Parmeno y Sempronio. Se trata de jóvenes ingenuos, humildes, muy leales y comprometidos con su amo, quienes lo protegen hasta el final de su vida. Socia se enamoró profundamente de Areusa, y ésta logró sacar la información sobre Calisto y su amada, Melibea. Por su parte, Tristán es muy astuto y apegado a Calisto, por lo que la muerte de su amo lo afectó profundamente. Lucrecia es la criada de Melibea, siempre velaba por el bienestar de su ama y trató de advertirle sobre los movimientos de Celestina. Fracasó en el intento, pero luego se ocupó de guardar el secreto de su amorío y se convirtió en cómplice de todos los encuentros de la pareja. Sin embargo, envidiaba a Melibea el amor de Calisto, y por eso le fue fácil a Celestina sobornarla. En el fondo se arrepiente, pues siente que la muerte de ambos amantes fue culpa suya. Centurio es un soldado de muy mal carácter conocido como rufián, malhechor y bravucón. Su gran amor es Areusa, su amante, aunque Celestina la llevó a involucrarse con Parmeneo, mientras que Centurio se encontraba en la guerra. Incluso es considerado el responsable de la muerte de Calisto. Después de que las prostitutas Elicia y Areusa le pidieron asesinarlo para vengar la muerte de los criados de Calisto, Centurio no logró cumplir con los deseos de las mujeres, pues Tristán y Socia lograron ahuyentarlo. Y bien, ahora que hemos hablado un poco más sobre el contexto histórico y social de la Celestina, al igual que comentaron un poco más sobre la trama y los personajes, me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes sobre esta maravillosa obra literaria. ¿Qué les pareció? ¿La recomendarían? Y si es así, ¿por qué? En mi opinión, La Celestina es una obra fascinante, ya que no solo es una historia de amor, sino que también presenta una crítica social y política de la época.
La recomendaría porque creo que es una obra que nos ayuda a entender la complejidad de la literatura renacentista y su importancia en la cultura europea. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el primer invitado. Además, creo que la forma en la que Fernando de Rojas utiliza el lenguaje y la construcción de personajes es impresionante. Definitivamente recomendaría esta obra literaria. A mí me encantó cómo se representa a la mujer en la obra. Aunque es un personaje secundario, Celestina tiene una gran presencia en la historia y es un símbolo de la mujer independiente de la época. La recomendaría a cualquier persona que esté interesada en la literatura feminista. La verdad es que no soy muy fanático de la literatura renacentista, pero La Celestina me sorprendió gratamente. Me gustó mucho la forma en que se desarrolla la trama y cómo los personajes van evolucionando a lo largo de la historia. La recomendaría porque creo que es una obra literaria que puede gustarle a cualquier tipo de lector. En mi opinión, La Celestina es una obra que muestra la crudeza de la realidad de la época y la hipocresía de la sociedad de entonces. Me encanta cómo los personajes son retratados con tanta sinceridad y sin tapujos, lo que hace que su historia sea muy realista y conmovedora. Sin duda es una obra literaria que recomiendo leer para entender la complejidad del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Excelentes opiniones y en mi opinión, La Celestina es una obra literaria que ha sido capaz de trascender en el tiempo debido a su complejidad y a la forma en la que representa a la sociedad y a la cultura de la época. Además, es una obra que nos ayuda a entender un poquito más sobre la literatura renacentista y su importancia en la cultura europea. Definitivamente la recomendaría a cualquier persona que esté interesada en la literatura clásica. Y sin más por el momento, les agradezco a todos nuestros invitados por cada una de sus aportaciones a lo largo de este podcast. Y con esto llegamos al final de nuestro podcast. Espero que hayan disfrutado tanto de este pequeño recorrido histórico y literario por una de las obras más importantes del Renacimiento español. Quiero agradecer a todos nuestros invitados por compartir con nosotros sus conocimientos y opiniones acerca de esta obra maestra de Fernando de Rojas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. También quiero agradecer a nuestros oyentes por haber estado aquí con nosotros y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros al hacer este podcast. Y por último, no olviden leer La Celestina. Esta obra es un tesoro de la literatura renacentista española y esperamos haberles dado suficientes razones para acercarse a ella. Gracias por su atención y hasta la próxima.